Hola, hoy damos inicio a nuestra mesita de noche 2022. Este podcast fue creado con la intención de que podamos interactuar acerca de qué leemos, de cómo leemos, de esto que es tan cotidiano, de esto que no pertenece solamente a la asignatura de lengua castellana, sino que pertenece a lo que hacemos con nuestro entorno, dentro de nuestro entorno, cómo lo vivenciamos, cómo lo observamos, cómo hacemos una crítica, cómo reflexionamos respecto al entorno. Y por supuesto, vamos a usar el texto como pretexto para entrar en contexto. Bienvenidos. Bueno, y buscando como el tema el cual podríamos abordar durante esta primera mesita de noche del 2022, pues llega a mí la idea de qué tal si hablamos de depresión, de eso que nos está afectando tanto últimamente, de eso que muchas personas empezaron a padecer con el aislamiento, y para dar como ese paralelo, como ese significado que tiene que ver con la lectura, con los textos, con las obras literarias y con lo que realmente es el fundamento de la mesita de noche, pues entonces vamos a hacer un recuento de una historia de Isabel Allende, de Paula, y vamos a hacer un poquito el recorrido de Isabel en cuanto a su desarrollo como escritora a través de Paula. Así pues, entonces iniciaremos con ese comentario importante de lo que es realmente la depresión, que lógicamente no lo voy a hacer yo, porque eso corresponde ya a quien es experto, ¿no? Entonces, para abordar de la experticia de una persona conocedora, entonces tenemos aquí el apoyo de la doctora Nelcy. Ella nos va a hablar inicialmente de qué realmente es una depresión. Lo más importante para saber sobre la depresión es que es un trastorno de la salud mental que consiste en experimentar una tristeza profunda que se prolonga a lo largo del tiempo, quizás 6 meses o más, que puede ser producido por un evento traumático que se presenta o que vive el sujeto, pero que además se prolonga y se mantiene debido a que en su cerebro los neurotransmisores encargados de ese sentirse bien, que se llaman serotonina, bajan sus niveles de producción, y por eso mismo la activación a nivel del cerebro de las neuronas no es la misma de siempre, y por esa misma activación disminuida el estado de ánimo decae en la persona. No es algo que pueda dominar la persona por sí misma. Además, a esos sentimientos de tristeza vienen asociados otros sentimientos negativos como la frustración, la angustia, la ansiedad, y además también el sentirse desesperanzados, ¿sí? Que pensar que las cosas no van a mejorar. También están asociados esos pensamientos negativos recurrentes de que todo lo que sucede alrededor de esa persona son cosas malas y que nada va a poder cambiarlos, todo siempre va a pasar para mal de esa persona, es su percepción. Eso mismo lleva a la persona a el sentirse mal y el estar pensando constantemente en cosas negativas, a no querer hacer nada, simplemente baja su actividad cotidiana, ya no quiere ni siquiera levantarse de la cama, siente que no vale la pena, no sale a trabajar o no va a estudiar, si es el caso, ni siquiera su aseo personal lo vuelve a cuidar, ¿sí? Porque su depresión lo lleva a dejar de actuar, a no querer hacer nada. Por eso, cuando una persona está experimentando un trastorno depresivo, requiere de un manejo, un tratamiento que sea de terapia y además farmacológico, es decir, algunos medicamentos que le ayuden a su cerebro a equilibrarse, pero además una terapia que le ayude a reestructurar y cambiar esos pensamientos y esos sentimientos negativos y volver a sentirse bien.
Bueno, y como Nelcy nos dice, entonces ya sabemos que es un trastorno, que podemos sufrir cualquiera de nosotros, que estamos expuestos a padecer un desequilibrio emocional en cualquier momento. Y más allá de eso, fíjense que ese desequilibrio, si lo llevamos realmente a un tratamiento, a un proceso, vamos a descubrir que tiene mucho que ver con nuestro proceso de vida, que una depresión realmente no es algo que se muestra desde el momento que se evidencia, sino que trae consigo una secuela de lo que nos ha sucedido, lo que nos ha pasado durante algún momento de nuestra vida. Y mire qué tan importante es cuidar la niñez, esa etapa de niñez, eso que a todos nosotros nos atañe en el colegio, y es el cuidado de los niños, cómo nosotros debemos enseñar al niño, proteger al niño, pero no protegerlo desde abarcar todos sus sueños o sus metas, al contrario, generar en él fuerza, generar en él confianza, generar en él un carácter que lo lleve realmente a no dejarse vencer, a poder entender que hay obstáculos que puede superar, que puede avanzar. Y es así como entonces yo les quiero hablar un poquito de esta historia. Así, ese es el nombre, Paula. Paula es la hija de Isabel y nos narra el dolor, la tristeza, el enojo a veces que sufre una mamá frente a lo que sucede con su hija, a lo que le sucede a esa criatura que para ella sigue siendo una niña, aunque tenía ya 28 años. Cómo se descubre una enfermedad, cómo se le descubre esa enfermedad a Paula y cómo lleva a que esa mujer recién casada, recién establecida, digamos, dentro de una sociedad a sus 28 años, padece una enfermedad que en ese momento se desconoce realmente cómo surge y qué es lo que sucede con este tipo de enfermedades. Entonces en la historia nos dicen que la enfermedad es porfiria, que en ese momento no se conocía bien o mucho de ella, que al padecerla y al enfrentarse a la enfermedad, de un momento a otro ella cae en un estado de coma, inmóvil, en una cama, y como a Isabel Allende, que ya había avanzado en su proceso de escritora, pues se le viene el mundo encima frente a esa noticia. El saber que su hija estaba en una clínica, el saber que su hija no despertaba, el saber que no podía hacer algo más por ella que acompañarla, la hace caer en una profunda tristeza, y esa tristeza misma también produce que ella diga, a través del consejo de su editora, ¿por qué no le escribe a Paula? ¿Por qué no le cuenta a Paula cosas? ¿Por qué a través de escribir no sana, no va sanando usted? Y fíjense que eso es lo que hace que Isabel ya no caiga en ese proceso depresivo, sino que se sumerja en la tristeza. Y ahí es cuando yo quiero que Nelcy nos aclare cuál es la diferencia entre una depresión y estar triste. La tristeza es un sentimiento negativo en el que la persona baja su estado de ánimo, se siente mal, pero esa tristeza, así como también es causada por algún evento traumático, no se mantiene en el tiempo. Es un episodio que después de un momento, unos días o un rato, la persona vuelve a estar bien, se recupera, porque simplemente no se afectan tampoco sus comportamientos, sus pensamientos de lo que es la vida a su alrededor. Simplemente es un sentirme triste, es un sentirme mal por algo que sucedió durante un tiempo corto,
y luego posteriormente continúan pues su vida cotidiana sin ninguna alteración mayor. Bueno, entonces creo que de tristezas todos sabemos, todos hemos estado tristes en algún momento, todos hemos tenido que soltar, todos hemos tenido que abandonar algo, todos hemos tenido que enfrentarnos a una situación que de pronto nos rebasa, pero que indudablemente, con certeza absoluta, sabemos que la vamos a superar, que es un momento que estamos viviendo y que lo podemos atravesar. Entonces volvamos a Paula. Paula nos narra cómo Isabel llega a ser escritora, cómo ella le cuenta a Paula desde su mundo, desde su visión, cómo ella va volviéndose la mujer de 50 años que es cuando Paula fallece, y cómo fue para ella difícil el ser una mujer distinta, liberada, sin ataduras o rompiendo ataduras desde que decide ser independiente. Y la independencia se la da precisamente el conocimiento de cosas. Fíjense que la época que Isabel Allende surge, pues las mujeres no tenían la libertad que tenemos en la actualidad, ¿cierto? Entonces había muchas limitantes, había muchas cosas que hacían que la mujer no pudiera superar muchas situaciones. Una frase importante que digamos que marca como el inicio de esa retrospectiva que hace Isabel en su vida es, y se las voy a leer textual: supongo que de ese sentimiento de soledad, la soledad que estaba viviendo Isabel en ese momento, nacen las preguntas que impulsan a escribir, y en la búsqueda de las respuestas se gestan los libros. Mire qué importante, en la búsqueda de respuestas se gestan los libros. Tan bueno, tan interesante que sería que todos en algún momento, en lugar de dejarnos abordar por la desesperanza, empezáramos o volviéramos a escribir a esos momentos en que yo puedo estar en soledad, y esos sentimientos o eso que yo, por el momento que yo estoy pasando, lo pueda transmitir a través de un texto. Entonces mire que si todos tuviésemos la oportunidad de tomar un lapicero en un momento de enojo y escribirle a esa persona o a esa circunstancia ¿por qué estamos enojados?, podríamos liberar muchas cosas. El alma se liberaría, nuestro ser estaría más en paz. Enseñémosle a nuestros hijos, a esos niños, a esos estudiantes, qué tan interesante podría ser que lleváramos al texto, porque es que el texto nos ayuda a profundizar más, nos ayuda a corregir, y mientras escribimos llega la serenidad, llega la paz, y entonces es cuando entendemos por qué realmente estamos enojados, si es por lo que acaba de ocurrir o porque algo estaba afectándonos desde hacía mucho tiempo. Y eso nos serviría a todos nosotros, los adultos también. ¿Por qué no llegamos a escribir? ¿Por qué no llegamos a generar esos procesos que nos harían relajarnos un poquito más? Y así evitaríamos estallar. El estallido es el que produce realmente que caigamos en la depresión. Ella nos habla también, y mire qué interesante lo que les voy a decir ahora, mire qué interesante que vayamos en los libros descubriendo no solamente lo que nos dicen desde el aspecto literario, de la construcción del texto, sino que nos vayamos en lo que nos enseña el libro acerca del desarrollo histórico del contexto. Entonces ella nos habla de cómo se vivía en el siglo XX, ¿cierto? De cómo era la vida cotidiana de una persona que vive en el sur del continente, cómo se desarrollan todos los procesos políticos. Ella nos habla de toda la historia política de Chile,
desde la época en que su famoso familiar era presidente, y cómo la dictadura llega a Chile y cómo se desarrolla el que la gente tuvo que desplazarse de Chile hacia otros países, y ella, por ejemplo, en su caso llegó a Venezuela, y cómo era la Venezuela de esa época. Entonces también nos remonta a 1970, 75, en el que ella habla de cómo era Venezuela. Dice ella, se lo leo textualmente también: el dinero parecía crecer en los árboles en Venezuela. En esa época, quiere decir, Venezuela hacía fiesta con el petróleo. La gente en Venezuela tenía un poder adquisitivo muy grande, y podríamos en ese momento hacer el comparativo con lo que sucede en Venezuela en este momento. Y mire cómo nos ayuda a entender un poquito los procesos políticos. En esa historia encontramos descripción política, historia, feminismo, nos habla de ese proceso que vivimos las mujeres, pero también nos habla del esfuerzo, de esa perseverancia, de esa superación con la que tenemos que afrontar todo en la vida, de cómo ella pasó de enamorarse de una persona con la que vivió muchos años, con la que tuvo sus hijos, con la que poco a poco fue creciendo, pero que al mismo tiempo sintió que ella hacía muchas cosas que después no sirvieron cuando notó que habían pasado muchos años, y cuando decidió separarse no lo pudo hacer, porque resulta que nunca pensó ella en que podría separarse de él, en que sentía la necesidad de alejarse de él. Pero fíjese también que nos enseña cómo usted se puede separar de una persona sin herir a los hijos, sin afectar a los hijos, tomando nuevas decisiones, nuevos rumbos. Pero mire también cómo nos narra que ella acepta la muerte, cómo nos narra cómo fue construyendo poco a poco eso de cómo acepto yo que puedo morir, que puedo fallecer, que los que están a mi alrededor pueden fallecer, que cómo habla de sus abuelos, cómo habla de su mamá, del proceso. Una frase que marca también la vida de ella frente a los miedos. Ella decía: y cuando yo tuve la primera experiencia y gané la oportunidad de que mi libro fuera publicado, ese primer libro que publiqué, La Casa de los Espíritus, fue el primer libro de ella, y hubo un festejo enorme porque ella es un claro homenaje a su abuela, en la que hablaba de que no la conoció muy bien porque murió cuando ella era muy niña, y aún así tantas cosas que le hablaban. Entonces ella narra de una forma muy creativa cómo ella la llama las viejas locas, 3 viejas locas, ¿no? Incluida la abuela de ella, pueden hacer reuniones para generar momentos de telepatía, ¿no? Entonces genera en esa abuela Clara, del personaje Clara de la historia, cómo era mágica, cómo era buena, cómo era joven, cómo se sentía joven, cómo era de sabia. Entonces todas esas cosas van generando que ella también evoque una frase, y se la voy a leer también, que le decía ese padrastro que ella tuvo: acuérdate de que los otros tienen más miedo que tú. Y siempre lo recordaba. Cada vez que ella sentía un miedo por algo, ella sabía que los miedos son producto de nuestra imaginación, y que hay que afrontarlos, y que hay que ir más allá. Entonces en cada momento de su vida planteaba esa frase que le había mencionado él. Otras historias fantásticas que escribió ella, que vamos a tenerlas en cuenta para que ustedes de pronto por ahí, cuando se encuentren con estas obras, las tomen en un lapso de su vida también interesante, que nosotros nos encontremos no solamente con esa obra de ella y con otras. Por ejemplo, Eva Luna, que ella tenía que, primero ella tenía que demostrar que realmente se iba a dedicar a ser escritora, y fíjense que ella se dedicó a ser escritora realmente,
porque primero pasó por una serie de situaciones que por eso es interesante la obra, leer la obra. A los 40 años, después de los 40 años descubrió que ella podía escribir. Entonces escribe La Casa de los Espíritus y le dice, no, pero para que usted sea reconocida tiene que tener por lo menos 3 historias. Entonces viene la segunda obra de ella, De Amor y de Sombras, que nos habla acerca de un recorrido que hace curiosamente su personaje para encontrar muchas de sus habilidades. Y por supuesto viene la siguiente, que es Eva Luna, que es un homenaje a Venezuela, porque ella quería de alguna manera decir las cosas buenas que tenía Venezuela, mostrar esas cosas buenas y un agradecimiento enorme que ella tenía por el recibimiento que Venezuela le dio en su época de exilio. Entonces nos habla de una Eva Luna huérfana, de una Eva Luna que tenía un talento muy importante, muy significativo, que era el talento para contar historias y cómo vivía de contar historias. Entonces ese es un personaje que también nos podría enriquecer mucho. La gente empezó a hacer reclamos de que por qué no contaba las historias, ¿no? Porque ella lo que hizo fue bordear quién era Eva Luna, pero bueno, faltaban los cuentos que Eva Luna relataba. Entonces vino los cuentos de Eva Luna, digamos que a reforzar un poquito esa historia que ella había escrito. Y así sucesivamente llegan las otras historias que ya de pronto les he comentado. Tuvo colecciones de cuentos, por ejemplo, porque también ella en alguna época fue docente, y entonces tuvo ese contacto con los niños en algún momento también. Todo eso lo descubrimos leyendo a Paula. Bueno, y regresando a Paula, entonces, fíjese que al final de Paula, todo el tiempo habla ella de que Paula le dejó una carta. Inexplicablemente Paula, en los últimos diálogos con ella, le decía que estaba buscando a Dios, pero que no lo encontraba. Y también le habló de un sueño que había tenido. Parece que a través de ese sueño, Paula decide escribir una carta a la mamá, y esa carta se convierte para ella en una revelación, en la que le decía, porque Paula le decía qué quería que hicieran con ella al fallecer. Interesante, todavía más profundo. Y entonces ella le escribe que quería que la cremara, que no quería mucho llanto, que quería que nadie fuera, que no quería que alguien fuera a visitarla a algún lugar, que esparcieran las cenizas, que quería quedar en el corazón de las personas. Hasta un dinero que ella tenía, le dijo a la mamá qué hacer con ese dinero. Entonces ahí los invito para que miren qué hace con el dinero, y después los invito a que escuchen o busquen qué hizo Isabel con el dinero que le llegó de las regalías por la venta del libro. Es un gran libro, lo deberíamos leer, se los propongo. No solamente ese libro, hablando de depresión, cualquier libro es válido para alejarnos de un momento de soledad, de un momento de tristeza. Aquí les tengo a alguien que les va a recomendar algo también acerca de la lectura. Hola, en muchas ocasiones nos hemos preguntado cómo hacer para que nos guste la lectura, y nuestros padres se preguntan, ¿cómo hago para que mis hijos lean? Se cree que solo si leemos grandes obras o libros podemos encontrar este gusto. La verdad, podemos hacerlo a través de pequeños textos. Les doy un ejemplo. La mayoría de nosotros en casa tenemos una Biblia, la obra literaria más leída y traducida. En ella encontramos mitos, leyendas, discursos, paradojas, historias, sagas, símiles, metáforas, analogías. Hay poemas y cantos. Todo escritor motivacional ha empezado por leer la Biblia, pues nos muestra la fe, el creer en algo o en alguien, el desapego, el vivir el presente con pasión, el perdón para poder avanzar y el agradecer todos los días.
Te voy a dar otro dato. Podemos leer, por ejemplo, el Salmo 23. Es corto. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por el amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara, tu callado me infunden aliento. Tú prepararás mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Rey David, Antiguo Testamento. Podemos decir que está escrito en verso, pues fueron creados para ser cantados. Posee metáforas para analizar. Dios es mi pastor. ¿Por qué usa la palabra pastor? ¿Qué significa? ¿Qué es un rebaño? ¿Somos rebaño? ¿Por qué? ¿Quién fue el rey David? Todo empieza por pequeños textos, en familia, intercambiando ideas, reflexionando, sin pensar en hablar como si estuviéramos a punto de presentar una prueba, un examen. Espero que lo practiquemos. Hasta pronto. Y después de esa recomendación, entonces yo quiero recomendarles también, por mi parte, ya libros que, bueno, digamos que no se cuentan como literatura, pero que bien podrían serlo, claro que sí. Todos los libros que llegan a nosotros contienen elementos literarios muy profundos, muy importantes. Les voy a recomendar algo, un libro que llega a mí por una recomendación de un estudiante. En algún momento un estudiante me dijo: profe, a usted que le gusta escribirnos frases en el tablero y que hablemos de las frases, le recomiendo un libro que me leí y que me parece muy interesante. Yo lo compré por iniciativa de él y en algún momento lo comentamos. Se llama El Quinto Acuerdo. Este Quinto Acuerdo fue escrito por don Miguel Ruiz y por don José Ruiz. El primer libro muy conocido de don Miguel es realmente, el nombre es Los Cuatro Acuerdos, pero ellos le agregaron un quinto acuerdo que les hace, digamos, que ampliar ese esquema. Yo quiero leerles una partecita de lo que nos menciona el texto para que sepamos por qué de pronto habría que tocarlo o leerlo o buscarlo. Ahí les dejo la inquietud. Imagínate llevando una vida totalmente nueva, una vida en la que eres libre de ser quien realmente eres. Ya no te riges por los demás, porque lo que los demás piensan de ti no debe importar tanto. Imagínate viviendo sin juzgarte a ti mismo y juzgar a los demás, sin temer a ser juzgado. Y entonces nos menciona que nosotros deberíamos plantearnos 5 acuerdos, pero esos 5 acuerdos deben ser con nosotros mismos. Entonces los invito a que busquen cuáles serían esos 5 acuerdos muy importantes y muy significativos. Y otra obra que yo quisiera, bueno, casi siempre se la recomiendo a las personas que llegan cerca a mí, porque sí, pues sí, digamos que ha hecho parte de mi tranquilidad, que me generan bastante tranquilidad, y cada vez que recuerdo el libro retomo la idea de no dejarnos vencer, de pensar que lo más importante es lo que vivimos en el momento y dejar el pasado atrás porque ya no vuelve, y vincularnos con el futuro a través de lo que hacemos en el presente. Entonces realmente considerado ya un clásico, El Poder de la Hora, es de Eckhart Tolle. Yo les voy a leer una partecita nada más de lo que dice acá, que hace referencia al libro, ¿no? Es posible vivir libre del sufrimiento, de la ansiedad y de la neurosis. Para lograrlo, solo tenemos que comprender nuestro papel de creadores de nuestro dolor. Es nuestra propia mente la que causa nuestros problemas, con su corriente constante de pensamientos,
aferrándose al pasado, preocupándose por el futuro. Cometemos el error de identificarnos en ella, de pensar que eso es lo que somos, cuando de hecho somos seres mucho más grandes. Entonces los invito también, si en algún momento quieren recrearse con otra historia. Hay que alejarnos de la soledad, pero esa soledad que, aunque estemos rodeados de mucha gente, nos llega y nos aturde. Esa soledad que no nos hace permitir el entregar lo que realmente somos. No caigamos en la tristeza, no caigamos en la desolación. Quien sufre depresión cree que nada es posible, que hay días en los que quisiera que la gente le leyera el pensamiento, y si usted le pregunta a alguien que está deprimido cómo está, siempre va a decir que está muy bien, pero por dentro está sintiendo la necesidad de que alguien lo abrace, que alguien le diga cosas bonitas, que alguien le hable de cosas bonitas. Digámonos cosas bonitas, hablémonos de cosas bonitas, pero también hablémonos de la verdad, de la realidad, de lo que somos, de lo que vivimos. Enfrentemos que hay dificultades, sí, todos tenemos dificultades, todos vivimos con dificultades. Ojalá le enseñemos a nuestros niños a afrontar esas dificultades, a decir que sí, que es verdad que a veces no somos aceptados, que sí, que es verdad que a veces lo que decimos no es tenido en cuenta, que sí, que a veces vamos a pasar por momentos en que nos van a rechazar por algo. Alguien nos va a rechazar por algo que decimos, por algo que hicimos, pero que eso no es definitivo. Eso no nos va a identificar, nos identifica lo que hacemos por superar esas dificultades, cómo enfrentamos las dificultades. Y entonces hay que decirle a estos chicos que siempre hay una salida, que siempre vamos a encontrar una persona que nos va a ayudar a encontrar el camino, que todas las personas tenemos caminos distintos, que todas transitamos caminos diferentes, aunque vayamos por la misma senda. Esa visión que yo tengo del camino va a ser distinta, pero eso no va a evitar que yo descubra para qué estoy aquí. Bueno, yo quería un poquito abordar ese tema para que podamos así avanzar dejando atrás aquello que de pronto nos derrumba y que de pronto nos detiene por momentos. Un abrazo. En la próxima nos vamos a enfrentar al tema del amor, cómo el amor en la literatura o en los diversos textos que nos llegan está siempre presente, y para eso les tengo dos muy bonitas invitadas. Hasta pronto.